Bueno, en este caso vamos a presentar lo que son los análisis con respecto a las preguntas 6 y 7 del deber de electrónica de potencia. Para empezar, vamos a mostrarlos. Bueno, como se puede ver en la pregunta 6, se trata sobre un sistema AC en RC, el cual se empieza con un análisis de forma matemática en la parte izquierda que se fue analizando, con un voltaje con sus respectivos análisis de voltaje y pasa corriente en el tiempo en el cual el switch se abre y se cierra. Y haciendo análisis previos en clases pasadas y otras materias, se llega a un valor de una corriente, de la corriente natural y la corriente forzada, en la cual la corriente natural se saca por medio de Laplace y otros sistemas. Y para dejarlo en sí en un sistema expresado, se obtiene que la corriente es igual al comportamiento forzado y al comportamiento natural. Ya, estos son los valores que se obtienen. Cabe recalcar que es importante tener esto porque los valores tanto de la inductancia como la capacitancia varían de forma el análisis de la gráfica. Como se va a ver en la pregunta 6, se obtienen esta gráfica. Y esto es debido al valor de la capacitancia y de la inductancia. Al aumentar yo la capacitancia, permito que el sistema sea un poco más estable. Y de igual forma, al disminuir la inductancia, permito que sea más estable. Como se puede ver, al disminuir la inductancia, se obtendrá un valor completamente oscilante que se puede visualizar al principio. Bueno, ese sería un análisis claro sobre este sistema con respecto a la capacidad y la inductancia. En el caso de la inductancia, serían los picos que se obtienen. Por consiguiente, la siguiente pregunta, que es la pregunta número 7, sobre el circuito de recuperación de energía. Vamos a hablar sobre el circuito recuperador de energía. Como podemos ver en las gráficas, inicialmente tenemos a nuestra fuente DC que está alimentando únicamente a nuestro diodo. Pero en el instante t igual a 200 microsegundos, el primario del transformador es alimentado. Como podemos ver un poco más abajo en la gráfica de corriente, empieza desde un valor y la gráfica empieza a crece en magnitud para posteriormente, en ese mismo instante, en los 0.2 milisegundos, cae hasta un valor negativo y por el efecto de recuperación va aumentando hasta llegar a cero. El mismo comportamiento lo podemos notar en la gráfica de corriente del secundario. Como podemos ver, en este caso empieza desde cero. Desde cero hay una caída de nuevo a un valor negativo y luego por el proceso de recuperación va incrementándose hasta volver a cero. Y en la siguiente gráfica de voltaje del primario, podemos ver el mismo comportamiento. Inicia en cero, en este caso hay una recuperación más rápida, ya que baja a un valor negativo y se recupera casi inmediatamente al mismo valor de cero. Entonces, como podemos ver, en los circuitos de recuperación se mantiene esa misma tendencia. Tenemos un valor inicial, luego se disminuye un valor negativo o inferior a cero y se recupera de nuevo hasta el mismo valor, como también lo podemos ver en el voltaje secundario. Gracias.